Bien, Shalom. Estamos estudiando el libro de Juan. Vamos por el capítulo 5 de Juan. Para entrar en contexto, encontramos a un Mesías, nuestro Mesías Yahoshua, en las tierras de Israel, en aquellos tiempos, peregrinando de Judá, pasando por Samaria hasta Galilea y viceversa. Vemos aquí al maestro asistiendo también a las fiestas escriturales. Y estamos viendo al maestro siendo objeto de una inspección estricta por parte de los judeos fariseos, los cuales hemos visto que están buscando la manera de acusarle. Inclusive hemos visto en el verso 18 que inclusive ya están utilizando hasta la calumnia como un recurso para acusar a nuestro maestro, el Mesías Yahoshua. A partir de Juan 5:19, el maestro está utilizando todos sus argumentos por medio de la palabra para responder a estas acusaciones que le están haciendo estos judíos fariseos. Vemos a un Yahoshua, nuestro maestro, acompañado de sus discípulos, de muchas personas que le acompañan. Alguno que otro sacerdote también está escuchando su palabra y ha creído. Igualmente, algunos grupos de judíos también, fariseos también han creído en el Mesías, como el caso de Nicodemo que vimos anteriormente. Inclusive algunas autoridades también han creído. Sin embargo, una facción, una parte, este grupo de fariseos están abiertamente en contra de el Mesías, buscando la manera de acusarlo. Inclusive ya se habla de que procuraban matarle en el libro de Juan 5:16. En el libro 18 le acusan falsamente de que él estaba haciéndose igual a Elohim. A partir del verso 19, el maestro está utilizando la palabra del Todopoderoso y sus testimonios y enseñanzas para demostrar que él no hace nada más por sí mismo, que todo lo que hace y dice lo hace porque lo escuchó de su padre, lo dice porque lo escuchó de su padre y lo hace porque todo esto lo ha visto hacer a su padre. Nos anuncia que muchas cosas maravillosas vamos a hacer. Ese es el contexto en el cual estamos en el capítulo 5 del libro de Juan. Igualmente hemos visto unas definiciones que nos enseña el maestro en este libro. Una definición acerca de lo que es la vida eterna. También en este capítulo 5 el maestro nos habla de un juicio, de las personas que pasan a juicio para muerte eterna y otras personas que pasan a juicio para vida eterna. Igualmente nos habla de resurrección. Nos habla también de autoridad delegada en él por parte de su Padre. Así que hay unos temas variados que el maestro está utilizando para refutar las acusaciones y las calumnias de estos fariseos. Entonces vamos a seguir con el verso 28, que nos dice lo siguiente. Siempre recomendamos a las personas que nos acompañan en estos videos para que tengan sus textos de estudios abiertos en los temas, en los capítulos y versos citados, con el fin de que
nos acompañen en la lectura y aún teniendo varias versiones para ir comparando y para ir escudriñando y para ir meditando en los comentarios en comparación con lo que está escrito. En nuestros estudios no somos dogmáticos, no obligamos a nadie a que crean nuestros comentarios, simplemente estamos invitando a las personas a que mediten, a que escudriñen, a que sigan la lectura literal y que podamos nosotros servir como una especie de guía para incentivar la investigación acerca de los temas que estamos invitando a escudriñar. En el verso 27 nos dice lo siguiente: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Tenemos en la pantalla el verso 28 y lo vamos a resaltar el verso 27, perdón, que es el que acabamos de leer. Juan 5, 27 en la versión israelita Nazarena. En este verso vemos a dos personas, una que da la autoridad y otra que recibe esa autoridad. Igualmente vemos que uno de los motivos para que esa autoridad sea entregada en el Mesías es la autoridad para hacer juicio, además de otras autoridades que en otros temas se le han entregado al Maestro, al Hijo. Igualmente veíamos que en el verso 25 el Mesías se define como el Hijo de Elohim y en el verso 27 se define como el Hijo del Hombre. Dos ámbitos en los cuales en el verso 25 se está tocando el tema de un juicio para vida eterna. Y en el verso 27 se está también tocando el tema de el juicio ya a nivel terrenal en cuanto a él le ha sido dada esta autoridad como Hijo de Hombre en medio de los seres humanos. Cuando vemos la expresión del Hijo de Elohim, podemos considerar que el contexto nos está hablando de la parte que tiene que ver con el trono celestial, con la autoridad celestial que le ha sido delegada al Maestro. Igualmente, en el verso 27 estamos observando que se le ha dado también autoridad para hacer juicio en medio de los seres humanos. La bienvenida a Silvana García, que nos acompaña en esta sesión de estudio del libro de Juan. Bienvenida a esta sesión. Gracias. Bien, estamos considerando el libro de Juan. En la clase anterior tuvimos bastante contenido y bastante análisis, nos emocionamos un poco de ir descubriendo tantos detalles que nos van ampliando el horizonte del entendimiento acerca de la persona del Mesías, acerca de la persona del Padre, acerca de el plan, de las tareas, de las funciones de cada uno de ellos. Habíamos visto cómo el Padre le da autoridad en muchos temas al Hijo. Vamos entonces al verso 28 que nos dice lo siguiente: no se asombren de esto, lo tenemos allí compartiendo en la pantalla. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. A veces el maestro nos repite el tema de este tiempo. A veces nos dice, viene el tiempo y es ahora, en el verso 25. Igualmente, en otros versos anteriores también nos repite esta frase. Y aquí nos dice también en este verso 28 que vendrá una hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron mal para la resurrección de juicio. Comentamos que en los tiempos de la humanidad podemos considerar tres tiempos. Un tiempo antes de la venida del Mesías, un tiempo durante la venida del Mesías, un tiempo después de la venida del Mesías. Y comentábamos en la clase anterior que hubo unos privilegiados que vivieron durante el tiempo de la venida del Mesías. Ellos fueron testigos de ese tiempo y de esa hora de la cual nos habla el Mesías. Tuvieron ese privilegio de verlo a él en persona, de escucharle su propia voz con estas enseñanzas. Igualmente, después del Mesías hubo un tiempo en que hubieron y habrá muchas personas que oiremos la voz del Mesías. Ya no en forma presencial, pero estamos oyendo la voz del Mesías por medio de las enseñanzas suyas que fueron transcritas a estos libros, de los cuales sí podemos alegrarnos de que llegaron a nuestras manos por medio de los judíos y hemos sido privilegiados en tener estos textos en las manos con las enseñanzas del Maestro. De modo que este grupo que existe después del Mesías, escuchamos su voz, aunque no lo estemos viendo a él en persona, es como si lo estuviéramos viendo, conociéndolo a través de sus enseñanzas. Pero mencionábamos que hay un grupo antes del Mesías. Entonces podemos preguntar, estas personas que existieron, que vivieron antes del Mesías, que no tuvieron ese privilegio de verlo en persona, de aprender en persona de él, de escuchar su voz, y que tampoco tuvieron el privilegio de tener estos rollos, este libro, estos escritos que fueron escritos por los discípulos. Entonces, ¿cómo pudieron ellos escuchar la voz del Maestro? Si no lo vieron ni presencialmente, ni como nosotros recibieron estos escritos. Entonces recordábamos que el mismo Maestro nos dice que debemos considerar las Escrituras porque de él habló Moisés en esas Escrituras. De manera que lo estamos viendo, los judíos y los israelitas todo el tiempo han estado esperando a ese Mesías. Así que ellos sabían del Mesías, sabían cómo iba a ser el Mesías, sabían que iba a ser de la tribu de Judá, porque lo dicen los profetas, lo vemos en los salmos. O sea, conocían al Mesías de antemano y lo estaban esperando. Nosotros no lo conocíamos de antemano, ni lo estábamos esperando. Pero cuando Él llegó, empezamos a conocerlo y ahora lo estamos esperando en su segunda venida. Entonces no hay excusa, no hay excusa. Antes del Mesías lo conocían por los profetas. Durante el Mesías lo conocían porque lo vieron y lo escucharon personalmente. Después del Mesías lo conocemos porque estamos oyendo su voz en estos escritos. Entonces no hay excusa. A veces la gente pregunta, bueno, pues entonces la gente de antes, ¿cómo van a hacer? ¿Bajo qué criterios el Mesías lo va a juzgar? Claro, ellos también lo conocían, porque Él está en todos los profetas, está en los escritos de Moisés, y lo estaban esperando. Así que eso está muy claro y podemos, a partir de ese análisis, de esa conclusión, ya se nos abre
una visión global de nuestro Maestro. Así que ya no lo vamos a ver como esa persona que estuvo allí en el año 0 de la era común hasta el año 30 y algo de la era común. No, es una persona que existió siempre y que existe y que mediante el Todopoderoso y su misericordia podemos verlo en la segunda venida. El Mesías estaba antes, estuvo en presencia y sigue estando. Y lo veremos, tal vez, muy pronto. Ahora, ese pronto puede ser un periodo corto, un periodo largo, que no lo conocemos porque el día y la hora ni siquiera el mismo Mesías la conoce, solo el Padre Todopoderoso. Esa es otra de las diferencias que hay entre el Padre y el Hijo. El Hijo no conoce todo no lo conoce, pero el Padre sí, y el mismo Hijo lo acepta y lo afirma. Bien, eso en cuanto hasta ahí en el verso 28, pero hay más para comentar. De todas maneras, parece que alguien quiere aportar, hacer algún comentario. Adelante. Muy bien, entonces estamos viendo allí en el verso 28 algo que nos llama la atención porque el Mesías nos dice: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y veremos que en el verso 29 nos afirma también el Maestro: y saldrán los que hicieron el bien. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de vida. Estamos en el libro de Juan, capítulo 5, desde el verso 24. Juan, capítulo 5, desde el verso 24, es el espacio que estamos considerando en esta oportunidad. Vamos a colocarlo allí en el chat de texto. Bien, sugerimos y solicitamos que se active el chat de texto en esta sesión para que podamos ir compartiendo los versos y los capítulos para que estemos todos al mismo ritmo. Muy bien, entonces en el verso 28 nos dice lo siguiente: aquellos que están en los sepulcros oirán su voz. Comentábamos que ellos ya habían oído su voz porque conocían quién era ese Mesías que iba a venir, pero ahora van a oír la voz en el momento del juicio. Todos van a oír la voz, los que están en los sepulcros y los que están en presencia, y todos oirán su voz en ese juicio, cuya autoridad le fue delegada por parte del Padre al Hijo, como lo vemos en el verso 27, porque el Hijo tiene dos funciones, una como el Hijo de Elohim, como la vemos en el verso 25, y otra función como Hijo del Hombre, como la vemos en el verso 28. Igualmente, el asunto es que tanto los que resucitarán como los que están y como los que estarán van a ser enjuiciados, unos para resurrección de vida eterna y otros para resurrección de juicio, de muerte eterna. Y aquí vemos que los que hicieron el bien y los que hicieron el mal. Hay una diferenciación entre los que hicieron el bien y los que hicieron el mal. Los que hicieron el bien resucitarán o recibirán la vida eterna, y por el contrario, los que hicieron el mal se les aplicará en todos los casos el juicio o la muerte eterna.
Entonces, ¿cómo hicieron los que estaban antes, los que estuvieron y los que estuvieron después y los que estarán para saber cómo hacer el bien y cómo se puede estar haciendo el mal? Y eso solamente está en la Torah. Y vemos que los profetas, basados en la Torah, nos están enseñando y aplicando y reargumentando acerca de el bien y de el mal. Pero aquí en la Torah es donde se nos enseña. La Torah resumida en 2 mandamientos, luego en 10 mandamientos y luego explicada en toda la mayoría de las áreas que son relevantes para la vida de los seres humanos en su relación, 1, con el Padre Todopoderoso y 2, en su relación entre ellos mismos como seres humanos. Ahí está toda la enseñanza. Y a partir de esto vendrá el juicio cuya autoridad le fue delegada al Maestro, el Mesías, Yahweh. No hay excusa, ahí está. Y los que no leyeron la Torah, los que nunca la tuvieron en la mano, también serán juzgados con los mismos parámetros, porque el Todopoderoso en su creación puso la conciencia del ser humano, así no haya abierto nunca el libro de la Torah, está escrito en la conciencia del ser humano también unos principios básicos por los cuales también serán juzgados. Y esa parte, ese tema lo explica también el discípulo Shaul. Ahora vamos al verso 30, donde el maestro nos sigue explicando, no solamente a nosotros, sino a esos fariseos que lo estaban acusando y calumniando de que él se hacía igual al Todopoderoso, como vemos aquí en el verso 18, y acusándole de que quebrantaba el día del reposo en esa tarea que ellos mismos se impusieron entre ellos mismos para llenarse de argumentos contra el Maestro, el Mesías. Nos sigue explicando y le sigue explicando el Maestro a esos judíos en el verso 30 lo siguiente: yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envía. Este verso 30 nos hace un resumen de todo este pasaje del capítulo 5 que veníamos considerando hasta ahora. Ahí está un resumen. Vamos a ver frase por frase porque hay varias frases allí. Yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Algo parecido nos digo aquí en el verso 19. Revise por favor Juan 5:19, que nos dice lo siguiente: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahí está. Entonces, está aquí el Maestro repitiéndonos, haciendo énfasis, haciendo hincapié, insistiendo en que por favor que al fin comprendamos la diferencia que hay entre el Padre y el Hijo. El Padre ha delegado en el Hijo. Y el Hijo acepta y nos explica que Él no puede hacer nada por su propia cuenta, porque Él recibe esa autoridad y ese conocimiento y ese entendimiento de parte de su Padre. Como oigo, juzgo. Así que, ¿qué oye el Maestro? ¿Qué oye el Maestro? Que oye las palabras de su Padre y las hace y las sigue. Lo vemos allí igualmente en el verso 19 que nos dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el verso 20 dice: le muestra todas las cosas que Él hace. Igualmente, así como el Padre juzga, el Hijo entonces también juzgará. Por eso el juicio del Hijo es justo.
Que el hijo no está juzgando de su propia cuenta, él está juzgando lo que oye al padre. Él no obra de su propia iniciativa, lo vemos en el verso 30. En la versión tradicional dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Y en la israelita nazarena se nos dice, yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué es justo? Justo. Porque el Padre Todopoderoso es justo. Y el Hijo hace tal como su Padre hace. Vamos a la siguiente frase del verso 30. Porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Entonces vamos a detenernos un momento aquí en este verso. Y preguntamos, ¿cuál es la voluntad que hace el Hijo? Tenemos la respuesta allí, la voluntad del que lo envió. Así que hay uno que envía y hay otro que es enviado. Hay uno que hace la voluntad que es del otro y de ese otro es la voluntad. Hay dos diferenciaciones en las dos personas. Uno que envía, otro que es enviado. Uno que juzga y el otro al cual se le delega este juicio. Uno que hace la voluntad del otro. Luego la voluntad original es de ese otro, no es del delegado. El Mesías nos sigue insistiendo en que por favor entendamos el papel de cada uno de ellos. Uno está por encima del otro. Uno es el que le obedece al otro. Uno es el que hace lo que el otro hace. Uno es el que juzga por autoridad dada por el juzgador, por el legislador máximo. Y el que hace la ley es el que juzga de acuerdo a su ley. Y la ley es la ley del Padre. Vamos entonces aquí al verso 31 que nos dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bien, en cuanto al testimonio, hemos aprendido hasta ahora que todo bajo la cobertura de la Torah, de la palabra del Todopoderoso, debe tener por lo menos dos testigos. Y el maestro maneja esa ley, ese mandamiento. Todo tiene que ser considerado, ser visto, ser juzgado, ser creído por dos testigos mínimos. Dos testigos. Así que aquí vemos en el verso 31 que si el Mesías solo da testimonio de sí mismo, de él solamente para sí mismo, no es válido, porque conocemos, como acabamos de comentar, que para que un asunto sea válido dentro de la cobertura de la Torah y de los profetas y de todo el contenido de la palabra del Todopoderoso, debe haber dos testigos. Es por eso que cuando veamos algún verso, si ese verso es único en todo el texto, es falso. Investigue y estudie por qué ese verso está solo. Ahora, si ese verso no se considera un mandato que estuviera escrito en la Torah, debe considerarse como un mandato, uno, de hombres en forma absoluta, o simplemente dos, una forma que se ajusta a un fondo. Este tema de la forma y el fondo
Lo solemos utilizar mucho. ¿Por qué? Porque el fondo es la Torah, es la base, es el fundamento. Y ese fundamento no se puede cambiar. Pero la forma es la manera en que la persona, o el grupo, o la comunidad, o una parte de ese pueblo aplica ese fondo. El fondo es el mismo para todos, el fundamento. Pero la forma en que lo aplican puede ser diferente. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del Shabbat, que contemplábamos en una clase anterior. El Shabbat da para mucho tiempo. Y diferentes grupos de judíos, porque no solamente conocemos que hay judíos ortodoxos, están los haredí, están los hasídicos, los conservadores, los caraítas, los judíos mesiánicos ya en el tema del Mesías y aún otros. Y nosotros que no nos consideramos dentro de esos grupos, ni nos encasillamos en un grupo con un nombre denominacional, pero nos definimos como las personas que respetamos la Torah en su plena vigencia, con las habilidades que ya conocemos, y hemos creído y hemos tenido la fe en el Mesías. Y añadimos judío, para que no se nos olvide, como si tuviéramos los sit colocados todo el tiempo para tener en cuenta que esos sit nos hacen recordar toda la temática de la Torah. Entonces, estábamos en el tema de los testigos. Tienen que haber dos testigos. Hay un versículo que utilizan en las denominaciones que dice algo como esto, parafraseando, que el, entre comillas, bautismo se hace en el nombre de A, B y C. Si usted busca un verso paralelo, se trata del pacto renovado o NT, como le llaman ellos aquí, no lo va a encontrar. Pero hay un verso que dice: la inmersión la hará en el nombre de, ese está dos veces. Puede investigar el tema. Cuando lo encuentre esos versos, recuerde esta recomendación. Dos testigos para cada afirmación mínimo. Aquí, como vemos, el maestro no solo maneja dos, maneja montones y viene y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y vemos las mismas frases repetidas varias veces. Igual, nuestro Padre Todopoderoso maneja esa fraseología de repetir varias veces un mismo texto, con el fin de que, por medio de la repetición, nuestro cerebro vaya allí en esa inteligencia natural que tiene el cerebro, no artificial, natural totalmente. Vaya asimilando y procesando esa información y la vaya allí manejando, almacenando y poniéndola al servicio de cualquier tema que se presente. Así que tenemos allí que hay dos testimonios. Y en el verso 31 nos dice el Hijo: si él diera testimonio de sí mismo, podríamos poner un paréntesis en corchetes allí, por ejemplo, nuestro, para aclaración, no para añadirle nada a la aclaración de nuestro estudio, los comentarios, solamente el testimonio no es verdadero. Pero en el verso 32 vemos lo siguiente: el que da testimonio de mí es otro. Dice que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces allí tenemos dos testimonios: el testimonio que el Padre da de su Hijo y el testimonio que el Hijo da por sí mismo, porque estamos viendo todo lo que hace el Hijo, que es lo que el Hijo le ha visto hacer al Padre.
Así que el Hijo tiene dos testimonios, el del Padre y el mismo testimonio que Él da por medio de las obras, las maravillas que el Padre Todopoderoso le ha delegado al Hijo. Esa frase la vamos a ver repetida más adelante en cuanto a que se va a enfatizar en esos dos testimonios. El testimonio que el Padre da del Hijo y el testimonio que el Hijo da de sí mismo. Ahora, a partir de el verso 33, también se sigue hablando de otros testimonios adicionales acerca de el Mesías. Y el mismo Mesías nos lo va a recordar. Así que no solamente estamos viendo dos, estamos viendo más. Vamos a ver en el verso 33, nos dice lo siguiente. Ustedes enviaron mensajeros a Yohanan, el inversor, entre comillas, agregados con fines de estudio. Y él ha dado testimonio de la verdad. Así que aquí tenemos un tercer testimonio de Yohanan, el inversor. Y en el verso 34, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes se salven. Entonces ustedes, esa humildad y ese amor y esa deferencia aún de nuestro Maestro hacia sus propios enemigos. Él está allí para que todos se salven, inclusive ellos que lo están atacando y lo están calumniando. Y están acusándole de decir cosas que él no ha dicho. Algo parecido a lo que vemos en nuestros días, y algo parecido también a lo que le pasó al propio Maestro Mesías y a lo que le pasó también al discípulo Shaul, conocido como Pablo, y a los demás discípulos también, que fueron calumniados, como el caso de Esteban, que murió en el martirio también. Bien, vamos a ver, abrir un minuto el espacio para algún comentario que se quiera agregar, que nos quieran aportar. Adelante. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 5 del libro de Juan y vamos a el tema de los testimonios que está mostrando el Mesías para refutar las acusaciones de sus detractores, en este caso judíos, fariseos, que estaban tratando de acusar al Maestro. Y vemos allí en el verso 33 otro que dio testimonio fue Yohanan, el inmersor, ya lo hemos visto al comienzo del libro de Juan, los testimonios de Yohanan. Y lamentablemente nos añade el verso 34 en palabras del Mesías. Yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Allí está hablándole a los judíos fariseos directamente. El Padre da testimonio el Hijo da testimonio con sus obras y con sus maravillas delegadas del Padre. Yohanan, el cual se hizo conocer también por todos estos grupos de judíos, fariseos, saduceos y todos estos grupos que estaban en aquellos días, los celotes y muchos otros grupos. Y sin embargo, los que no creyeron, los que no dan testimonio del Hijo, son los otros hombres que se ven allí. Mas, sin embargo, aquí está el Mesías haciendo todas estas maravillas con el fin de que aún ellos también se salven. En el verso 35, el Mesías nos vuelve a recordar acerca de Yohanan el Bautista y nos recuerda de qué manera Yohanan daba ese testimonio. Sería un tercer testimonio en vida del Maestro. Nos dice allí en el verso 35,
Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Eso lo leímos al comienzo del libro de Juan. Muchos empezaron a interesarse en este personaje de Yohanan el Bautista. Él bautizaba, él hacía inmersión a orillas del río Jordán, y allí había muchos fariseos y también le hicieron preguntas a Yohanan, inclusive le preguntaron si él era el Mesías, y Yohanan, el inversor, muy claramente les dijo: yo no soy, pero otro que conocerán ustedes dentro de muy poco, él es el que tiene esa autoridad, parafraseando la enseñanza de Yohanan el inversor. Así que allí tenemos otro testimonio adicional. Y el testimonio estrella, la prueba estrella del testimonio, la vemos aquí en el verso 37. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahí está la prueba reina de la defensa de nuestro Maestro, el Mesías, contra sus acusadores. El Padre ha dado testimonio. Y el Padre fue el que lo envió. Y fue el que lo repite, el Padre fue el que lo envió. Y el Padre entonces da testimonio de ti. Pero vuelve y nos recalca el Mesías que lamentablemente esos fariseos, judíos y aquellas personas que estaban en contra del Mesías ni siquiera han escuchado la voz de el Padre, mucho menos han visto su apariencia. Y lo vemos en el 38. Ni siquiera tienen su palabra morando en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Así que habíamos visto en un verso anterior que nos dice el Mesías que el que honra al Hijo, honra al Padre. El que cree en el Hijo, por lo tanto, cree en el Padre. Así que tenemos aquí un discurso muy importante de nuestro Maestro con el tema del testimonio de Él, el testimonio de sí mismo, el testimonio del Padre que lo envió, el testimonio de sí mismo por medio de sus obras y maravillas y sus enseñanzas, el testimonio de Yohanan. Pero estas personas, con ese velo en sus ojos, no creyeron ni en el testimonio del propio Padre, porque no oían su voz, porque el Todopoderoso habló en este libro. Por eso comentábamos que los que existieron antes de Yohanan estaban allí, del Mesías Yahoshua, y estaban allí en el tiempo de Yahoshua el Mesías, habían escuchado del Mesías por medio de la palabra del Todopoderoso. Así que no lo han visto, no lo conocen, ni tienen la palabra del Mesías morando en ellos, porque no creen a quien Él envió. El que cree en el Hijo cree en el Padre. Si no creen en el Hijo, entonces no creen en el Padre. El Padre habló del Hijo por medio de Moisés y los profetas. Y lo dice el verso 39, un verso estrella también, que podemos nosotros atesorar como uno de esa lista de versos estrellas que tendríamos en cuenta. Vamos a verlo allí, el verso 39. Un comentario. Sí, señor. Adelante, Manuel Acevedo. Sí, pues vemos que lo que pasó anteriormente con el Mesías, que no lo conocía ni siquiera los fariseos, saduceos, que son conocedores de la Torá, no lo conocieron. Y vemos que hoy es lo mismo o que está pasando en este tiempo. No hay diferencia. Muchos dicen que son conocedores de la Torá, pero
vemos que dicen otras cosas, pero gracias a la misericordia del Todopoderoso, por su luz y su verdad, y porque estamos buscando conocer al Mesías, y ya lo hallamos mediante su escritura, mediante su verdad. Y como vemos en aquellos tiempos, muchos judíos creyeron cuando el Mesías no estaba, muchos judíos creyeron en ese tiempo, y hoy es el mismo también que está pasando en este tiempo. Mucha gente anda buscando sed de la verdad, todavía no han conocido la verdad, pero mucha gente también vemos que se han quedado se han quedado allí donde están, en ese mismo, ¿cómo te podré explicar esto? Esa palabra, decirte esa palabra, están encerrados en su mismo círculo, no quieren salir, como los fariseos y saduceos, que estaban en un círculo, que no querían salir de más de allá de conocer al Mesías, pensando que ellos tenían la razón. Y hay veces también, y hoy en estos tiempos es lo mismo exactamente que miro que está pasando a través de las escrituras también. Mucha gente dice que tiene la verdad, pero vemos en las sagradas escrituras que no es lo que hacen, lo que dice las sagradas escrituras. Hacen diferentes cosas, pero gracias a la misericordia del Todopoderoso que nos ha dado, gracias solamente a Él, y que te ha utilizado a ti, a usted, pues vemos un estudio tan diferente que los demás, sino también estábamos en un mismo círculo creyendo que ya habíamos conocido en las iglesias la verdad, que habíamos conocido al Mesías, pero desafortunadamente estábamos equivocados. Pero como le digo, gracias a la misericordia del Todopoderoso que nos ha abierto los ojos para ver la verdad. Sí, Señor, amén, así es. Honor y gloria al Todopoderoso de Israel y al Hijo igualmente. Sí, muy bien. Entonces, estamos viendo allí una actitud de estos fariseos que no se diferencia mucho en las actitudes que vemos en ciertos personajes de nuestros días. Tenemos por ahí un video precisamente que se llama Los fariseos de ayer, de hoy y de siempre. La misma actitud, la misma acusación, la misma calumnia, lamentablemente. Y lo vemos allí en estos versos y enseñanzas de nuestro maestro. Nos dicen aquí en el verso 37 el maestro: nunca han oído su voz. Ellos han oído su propia voz. Ellos han creído su propia interpretación, sus propios mandatos, pero no la voz del Todopoderoso. Y se supone que estos fariseos eran los maestros de la Torá. Los escribas la escribían, la transcribían. En algunos meses o hasta años duraban transcribiendo esta Torá. Imposible que haciendo varias transcripciones no la conocieran a fondo. Los sacerdotes desde niños ya destinados a ser maestros de la Torá y todos estos personajes. Hoy en día los vemos allí, salidos de las universidades, la Javeriana, por ejemplo, una universidad de mucho prestigio internacional, de padres jesuitas en Colombia, y los más grandes, entre comillas, teólogos, salen de esa universidad y se ufanan, podríamos decir, que son los fariseos de hoy. La conocen supuestamente, pero no han oído la voz que está detrás de esas letras. Bien, aquí vemos entonces en el verso 39, y allí nos dice lo siguiente: ustedes
escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Bueno, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. El maestro nos está haciendo, pintando el perfil de estas personas. Ellos son los escudriñadores de la Escritura, los que se la saben de memoria, los que han hecho sus propias interpretaciones. Y ellos esperan en su propia interpretación que tienen vida eterna por esas creencias, actitudes que tienen acerca de la Torah. Sin embargo, no vienen al maestro para que realmente reciban esa vida eterna. La tienen allí en sus manos, la conocen, son expertos, y sin embargo está lo que podríamos llamar, lo que mencionaba en otras palabras Manuel, ceguera, no solamente espiritual, sino ceguera intelectual. Están tan metidos en que ellos son los sabios de su propia creencia que no alcanzan a ver más allá, no alcanzan a recibir ese testimonio que les está dando la propia Escritura acerca del Mesías. Así que sí, que si no creen en el Mesías del cual está hablando toda esta Torah, entonces no lo van a ver, no lo van a ver por más que se la aceptan, por más que sean los expertos en la Torah o en la, entre comillas, Biblia, como se le llama en el ámbito griego, latino. Sin embargo, no ven más allá, siguen con esa venda en los ojos, siguen con la ceguera no solo espiritual, sino intelectual acerca del contenido, tan diáfano, tan fácil, tan sencillo como lo estamos viendo aquí. No es sino leerla, sin tratar de interpretarla y de dar a entender a las demás personas que somos los únicos que la conocemos, que somos los sabios, que somos la mamá de Tarzán, como dice un verso popular entre nosotros. Son intelectuales, son los eruditos, son la maravilla, el conocimiento, pero no han visto, no han conocido el mensaje, el espíritu de todo este libro, que es tan sencillo, tan literal y tan maravilloso cuando lo vemos así en forma sencilla y literal, abriendo nuestros oídos, escuchando, simplemente oyendo, como nos dice el mismo Mesías, y como le reprocha a aquellos que dicen, no, pero no han oído la voz, no oyen la voz, se la saben de memoria, pero la voz, esa voz, no la están escuchando. Adelante, Manuel. Sí, como seguimos platicando, comentando de eso, pues he visto un personaje, dice ser judío, que es judío, que su descendencia es la descendencia de David, pero rechaza tajantemente al Mesías dice que todavía no ha llegado el Mesías, que está a punto de llegar el Mesías en estos últimos tiempos. No cree en el pacto renovado, que cuando llegue el Mesías así lo va a creer. Y es algo impresionante que vemos cómo cada personaje mantiene de su propia opinión, de su propio encierro, círculo, como vemos de ayer, como dice las Escrituras, pues pensando que ya saben de más, y tiene un rabino que lo enseña, dice él, tiene su maestro rabino que lo enseña a él, pero no sé por qué así habla, y tiene seguidores también. Sí, pues hay muchos que
manejan las cosas de esa manera. Aquí vino a Colombia hace como unos 5 años un personaje llamado Yitzhak Shafira. Este es el autor de un libro muy famoso en el mundo judío mesiánico que se llama El regreso del marrano kosher. Interesante el libro. Y en una conferencia que personalmente escuché en Bogotá, que es la capital de Colombia, él afirmaba ser descendiente de los levitas. Entonces uno se pregunta aquí, y lo dijo con esa seguridad, y uno dice, bueno, pero para una persona decir eso con tanta seguridad tiene que tener pruebas. Y bueno, ojalá que las tenga. Bueno, entonces veíamos allí que el maestro está hablando de estos fariseos. El maestro acepta que ellos son unos expertos en las escrituras, lo dice allí en el verso 39, porque ellos buscan la vida eterna en las escrituras. Y ellos deberían entender que esas escrituras están dando testimonio del propio Mesías. De hecho, Moisés y los profetas y todos dan un testimonio anticipado de el Mesías, por eso tanta expectativa para ese momento, ese tiempo y ese ahora del que habla el Mesías acerca de él. Y sin embargo, no quieren venir a mí para que tengan vida. Lo vemos en el verso 40. No lo ven, son expertos, pero no escuchan esa voz que está hablando del Mesías en todo, desde Génesis 3:16 y antes, desde la misma creación del mundo, se nos está hablando del Mesías. Seguimos entonces en el verso 41 y nos dice: no recibo gloria de parte de los hombres. ¿Qué nos está diciendo aquí el Mesías si estamos en el contexto? En un salmo se nos dice que el que conoce al Padre conoce también al Hijo, inclusive su nombre. Vamos a ver si está aquí, no recuerdo la referencia. No tenemos aquí en este listado la referencia. Algo así parafraseando. Y nos añade este salmo que al Hijo se le da parte de esa gloria. Así que si no se le conoce, no se le encuentra, no se escucha la voz del Padre que nos está hablando por esos salmos, entonces el Mesías no recibe esa gloria. En medio de esa gloria está creer en Él, tener fe en Él. Y por lo tanto, empezar a recibir ese mensaje de las buenas nuevas, recibir esa enseñanza acerca del reino de los cielos que Él vino a dar a todo su pueblo y a todos los seres humanos. Vemos al verso 42 que nos dice: pero a ustedes yo los conozco. Vamos a parar ahí. A ustedes yo los conozco. Por supuesto que la sabiduría de nuestro Maestro el Mesías va mucho más que la sabiduría que puede tener cualquier ser humano. Ya recibió unción desde el cielo mismo en el momento de la inmersión, en el caso de Yohanan el Inmersor. El Mesías tiene una sabiduría que se le dio sin medida, como hemos visto en otro verso. Y Él conoce igualmente los corazones de los seres humanos. Lo ha repetido en otras ocasiones, inclusive cuando
cuando recolectó a los discípulos, cuando fue por ellos, y, por ejemplo, uno de ellos le preguntó, ¿cómo es que me conoce? Y el maestro le respondió en una forma parecida a la que vemos aquí. El maestro dice, yo los conozco a ustedes. Dice que no tienen el amor de Elohim en ustedes. No está diciendo el amor del Mesías en ellos, está hablando del amor de Elohim. Porque estos fariseos y estos enemigos, contradictores del maestro no tienen el amor de Elohim. ¿Por qué? Porque el maestro afirma eso. Simplemente porque ellos son grandes conocedores que escudriñan las escrituras, pero a pesar de eso no escuchan la voz del Padre. No la asimilan, no la entienden. No están viendo lo que está sucediendo en estos momentos con este personaje que ellos tienen enfrente. Ese personaje que ellos tienen enfrente debieran estar ellos entendiendo que las escrituras se están cumpliendo delante de sus propios ojos, como lo afirmó el maestro también en una sinagoga de ellos. Estas escrituras se están cumpliendo delante de sus propios ojos. Por eso el maestro afirma que ellos no tienen el amor de Elohim, porque no han pasado más allá de la parte intelectual de la letra muerta de los textos. No han recibido el mensaje de vida, la voz del Todopoderoso en esas letras. La conocen allí como un estatuto simplemente, y no han podido escuchar la voz del Todopoderoso por medio de esas letras. El espíritu de la ley que le da vida y que le da promesas de vida eterna al que la asimila, al que la escucha, escuchando la voz del Todopoderoso para vida eterna, como nos está enseñando el maestro en estos textos. Vamos al verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Vamos a parar allí. El maestro varias veces nos está repitiendo que él ha sido enviado por parte del Padre. El Padre lo envió. No solamente lo envió, sino que lo envió en su nombre. Recordemos que inclusive el nombre del Padre está en el nombre de Cristo. Una pequeña señal. El Hijo ha venido en el nombre de mi Padre. Venir en el nombre de su Padre es venir con la autoridad que el Padre le entregó, como hemos visto en todo este texto. Por eso viene en su nombre, con su autoridad, con la autoridad que el mismo Padre Todopoderoso le ha entregado al Hijo. Pero ellos no le reciben. Verso 43. Pero ellos no le reciben. No lo han podido comprender. No lo han podido entender. No han podido escuchar esa voz. No se han podido fijar. Nadie les ha podido fijar esa ceguera. Aún la tienen. Y a muchos la tienen. Y en el verso 43, algo grave que está profetizando el maestro. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibe. Bien, vamos a anotar lo siguiente. Antes del Mesías y después de el Mesías vinieron muchos personajes con mucho carisma, con mucho
poder, con mucho conocimiento, con mucha fuerza, y en este afán que tienen aún todavía los judíos por el Mesías, por la venida del Mesías, enseguida los asumieron como si estas personas fueran el Mesías. Hay una lista larga que puedes investigar en la internet. Los Mesías que vinieron y los judíos los asumieron como el Mesías, creyeron en esas personas. Eso fue nefasto, eso hubo grandes decepciones y grandes problemas que vinieron a los judíos por esas actitudes. Esa podría ser el cumplimiento parcial, porque vemos que habrán otros mesías que también vendrán en su propio nombre y ellos seguirán siendo engañados también. En el verso 43 vemos a nuestro maestro el Mesías en su papel de profeta. En este momento, en esta escena que estamos viendo del Mesías con estos fariseos, lo estamos viendo en su papel no solamente de maestro, de rabino, sino en su papel de acusado, tratando de defenderse de estas acusaciones y calumnias de ellos mismos. Sin embargo, él les está anunciando que ellos, así como lo hicieron en el pasado, que creyeron en algunas personas y los asumieron como Mesías, en ese afán de estar esperando el Mesías, y volvieron a cometer esos errores aún después de la venida del Mesías. Hay unas historias largas acerca de estos Mesías que ellos asumieron y tuvieron todos esos hechos graves, consecuencias y decepciones, y graves consecuencias a nivel de creencias y de procedimientos que ellos posteriormente aplicaron. Es una grande y grave y nociva adjudicación a su forma de vivir que ellos asumirán de pasta para ellos. Y vamos en el... Creo que nos estamos demasiado. Sí, en el verso 43 estábamos en que ellos recibían a otros que han venido en su propio nombre, pero el maestro no ha venido en su propio nombre, él vino en el nombre de su Padre, con su autoridad, con las funciones que le fueron delegadas, como lo hemos visto en estos versos hasta ahora. Y en el verso 44 sigue afirmando lo que vemos en el verso 42. ¿Cómo van a poder ustedes creer cuando reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene de parte del Elohim único? Vamos a ver la versión. Sí, está igual la versión tradicional. El Mesías nos dice en el verso 44, ¿cómo van a poder ustedes creer cuando reciben gloria unos de otros? Así que estos fariseos en el verso 43 le han dado gloria a otros que han venido en su propio nombre y han tropezado de fea manera. Pero al Mesías, que viene de parte del Todopoderoso, a ese Mesías no le dan la gloria. Porque ellos buscan darse gloria de un humano al otro y le dieron gloria a algunos otros humanos que aparentemente tendrían cierto carisma al comienzo, pero que no dieron el anuncio como Mesías, porque de hecho no lo eran. Daban testimonio de sí mismos, pero no daban testimonio con sus obras y como delegados del Padre Todopoderoso único.
manera que ellos debieran estar buscando a ese que recibió la gloria por parte del Elohim único, como lo vemos en el verso 44. Y aquí hay algo importante que nos pone a meditar y que nos pone a pensar en nuestros tiempos actuales. Uno pudiera pensar, bueno, pero ¿quién es el acusador? Y hay una frase por aquí, que aquel que los acusa es fulanito, etcétera. Pero también aquí tenemos a un acusador. Y lo vemos en el verso 45. ¿Qué nos dice el verso 45? Nos dice lo siguiente. No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. No es la tarea del Mesías acusar. La tarea del Mesías es juzgar en el debido momento en que sea preciso juzgar. Cuando el Todopoderoso determine el momento y la hora en el cual se ejercerá ese juicio. Y ese juicio, ya lo hemos visto, ha sido delegado en el Hijo. Sin embargo, aquí el Mesías es muy claro en decir que él no viene a acusarlos ni a acusar a nadie. Al contrario, él vino para que recuperáramos nosotros esa relación con el Padre Todopoderoso, esa relación que el pueblo había perdido con el Padre, que esa relación se recupera volviendo a la Torah, recuperando la Torah. Aquí nos afirma el maestro, el verso 45. No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre, a pesar de todas estas cosas que se están viendo, a pesar de estas calumnias, de esas falsas acusaciones de ellos contra el Mesías, a pesar de que ellos tienen el conocimiento de la Torah, pero no tienen la revelación de la Torah, la ilustración de la Torah, no oyen esa voz que está en la Torah. Sin embargo, el Mesías anuncia que él no los va a acusar porque él ya tiene quien los acuse. Y ese acusador es Moisés. ¿Por qué Moisés? Podemos ponernos a preguntar por qué Moisés es el que los acusa a ellos. Igualmente nos puede acusar a nosotros porque nosotros ya hemos tenido acceso a la enseñanza de Moisés. El Moisés fue delegado en su momento por parte del Padre para escribir esta palabra del Padre. No escribió su propia palabra. Y estamos viendo aquí un paralelo con el Maestro, el Mesías. El Mesías no habla su propia palabra, sino la palabra que le dio el Padre. Moisés no escribió su propia palabra, sino la palabra que le dio su Padre. Así que más adelante veremos que el Mesías nos recuerda que Moisés habló del Hijo. Y si ellos no creyeron en el Moisés, entonces Moisés, a quien ellos respetan tanto, a quien ellos aparentemente obedecen su enseñanza de tal forma, por medio del cual ellos han puesto su esperanza, sin embargo, no oyen tampoco la voz de Moisés, porque Moisés escribió del Hijo, Moisés escribió de este Mesías. Y como lo hemos venido estudiando algunas veces cuando estudiamos las porciones, al final del estudio de las porciones, estamos viendo de qué manera Moisés en estas paraciones nos está hablando del Mesías. Así que ellos han puesto la esperanza en Moisés, pero tampoco han escuchado a Moisés, porque Moisés habló de él. Entonces el maestro simplemente nos está afirmando que ni siquiera han escuchado a Moisés, no le han creído a Moisés porque Moisés habló de él. Ellos se ufanan de que Moisés es que Moisés otro, y que Moisés dijo, que se saben el Pentateuco de memoria, pero están escuchando lo que está diciendo Moisés. Y Moisés no está hablando, no está escribiendo tampoco de su cuenta. Moisés está escribiendo lo que el Padre le ordenó.
La voz del Padre está puesta por escrito por medio del Mesías. La voz del Padre está puesta en práctica en el tiempo del Mesías por medio del Mesías. Entonces no escucharon ni a Moisés, ni ahora tampoco están escuchando al Mesías, al Maestro. A Moisés como profeta se le delegó esa autoridad por parte del Padre Todopoderoso. Bien. Pero también vemos que en las Escrituras, cuando en ese tiempo de Moisés mucha gente se rebelaban, muchos de los israelitas desafortunadamente se rebelaban contra Moisés, y hoy en día vemos que también mucha gente se rebela contra el Mesías. Lo mismo lo que ha pasado desafortunadamente, lo mismo lo que ha pasado anteriormente, y vemos lo que está pasando hoy en día. No hay diferencia de eso. Sí, correcto. Como comentábamos en alguna oportunidad, ¿es que acaso hemos cambiado? Si nosotros comparamos todo lo que pasó en el desierto hace más de 4.000 años, o 6.000, o los que sean, y vamos a ver que en nuestro tiempo está sucediendo exactamente igual. La humanidad no ha progresado en nada. Unos jugueticos han mejorado aquellos, han mejorado aquellos, pero en conocimiento de la verdad estamos igual que hace 6.000 años. La historia se repite, la historia es circular, y no estamos viendo sino la repetición de lo mismo. Igualmente, estos fariseos de hace 2.000 y algo años son los mismos fariseos de estos momentos. Si el Mesías viniera en estos días, fácilmente repetiría estas mismas palabras dentro de enfrente de esas mismas personas. Vamos entonces al verso 46. Habíamos comentado anteriormente sobre este verso. Recordemos este verso, pongámoslo allí, resaltémoslo, pongámoslo en la lista de nuestros versos favoritos. Juan 5, 46 y 47. Y con esto el maestro da por terminado ese tema con los judíos fariseos, con esta frase contundente, con sus mismos argumentos que ni siquiera los escuchan y los saben manejar. El argumento de ellos es Moisés, pero el mismo Moisés los acusa y al mismo Moisés no le creyeron. Nos dice el verso 46, porque si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Cierre un broche de oro bien grande de esta conversación y de esta charla de los fariseos que están en contra de Mesías. En eso resume nuestro maestro el tema con eso Mesías. No le creyeron a Moisés, sino que Moisés, en todo el Pentateuco, habla del maestro del Mesías. Entonces, si no le creyeron a él, que supuestamente ellos dicen que ellos cumplen a Moisés, que Moisés aquí, que Moisés aquí. Entonces, mucho menos a el Mesías, que es la puesta en escena de todo lo que dijo Moisés. Por eso es tan exacto. Perdón. Por eso es tan exactamente lo que está pasando hoy en día. Pues desafortunadamente muchos vemos que en las iglesias dicen que también igual que los pastores dicen que los escritos de Moisés ya pasaron, ya no vale ahorita. Exactamente igual como dijo el Mesías. Si no creen en los escritos de Moisés, ni a mí me creerán. Igualmente, exactamente, no hay diferencia. Dicen que ya los mandamientos no existen hoy.
Correcto, no le creen a Moisés, no le creen, hablan muy despreciativamente de la ley, de la Torá, de los escritos de Moisés. Entonces, si no le creen a Moisés, pues ¿cómo pueden pretender ellos decir que han creído en el Mesías? Si Moisés no hace otra cosa que perfilar, mostrar, proyectar al Mesías. Si ellos no ven a Moisés, no creen a Moisés, no oyen a Moisés, ¿cómo pretenden ellos decir que entienden y creen acerca de el Mesías? Y es así, igual que hace más de 2000 años en los tiempos del Mesías, lo estamos viendo en nuestros días. No le creen a Moisés, entonces, ¿en qué Mesías ellos han creído? Bien, vamos a mirar una pregunta que aparece en el chat. Bien, el maestro y el Mesías se siguen mostrando a todos aquellos que creen en su palabra, entre paréntesis Torah, y en el Hijo, entre paréntesis el Mesías judío. Así que, si podemos llamar revelación a escuchar la voz del Todopoderoso, esa voz, millones de personas la estamos escuchando en nuestros momentos. Estamos escuchando a Moisés, estamos creyendo a Moisés, luego en nuestros días estamos creyendo en el Mesías del que Moisés habló, no otro Mesías que nació con un nombre griego, que etcétera, etcétera. Ustedes conocen ese otro Mesías. Pero si vamos a creerle a Moisés, ¿cómo le creemos a Moisés? Tenemos que estudiar a Moisés, tenemos que estudiar el Pentateuco, como le dicen en las denominaciones, Humash, los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés, se le atribuyen a Moisés, de manera que en estos días millones de personas están escuchando a Moisés, empezando por los propios judíos. Sin embargo, los propios judíos no escuchan esa voz de forma completa, la escuchan de forma parcializada, porque se les ha aleccionado, se les ha entrenado en solamente una parte de la parte de Moisés, pero la parte en la cual Moisés habla de este Mesías en unos términos que pudiéramos entender cómo se ha revelado el Mesías en sus actuaciones, en su presencia física, cuando vino la primera vez y cómo se revela en su presencia, cuando vendrá la segunda vez. No lo han podido ver en ese sentido. Pero millones de personas que están recibiendo eso que podríamos, entre comillas, llamar revelación. ¿Por qué? Una palabra bastante grande, revelación. ¿Por qué? Porque están escuchando la voz de Moisés. ¿Y cómo se escucha la voz de Moisés? Leyendo el libro. Y si escuchamos la voz de Moisés, en realidad, ¿qué voz estamos escuchando? Es la voz del Padre. Porque Moisés no habló otra cosa diferente que la voz del Padre que le ordenó que pusiera por escrito sus palabras, las del Padre. Así como el Hijo tampoco habló una cosa diferente que lo que hablaba, lo que le oía decir al Padre. Así que lo que llamamos revelación, entre comillas, sigue sucediendo hoy en día. No como esa revelación que uno, que se apareció una luz y que vio al ángel y el ángel le habló y resplandecía y la voz era como un trueno. Eso es lo que en nuestra mente pensábamos que era revelación. La revelación es simplemente el conocimiento que se adquiere a través del estudio de la Torah, sin tanto adorno y tanto exageradamente poner místicamente lo que es una revelación. Entonces, se adquiere la revelación, se recibe la revelación cuando estamos escuchando, leyendo nosotros aquí, escudriñando, analizando, meditando sobre estas palabras. Estamos adquiriendo esa revelación de conocimiento, que bueno sería que de pronto nosotros viéramos
todas esas revelaciones que muchos dicen haber visto. Bueno, está bien, sabe qué tipo de revelación o de quién viene esa revelación. En fin, eso es allá el Todopoderoso juzgará y sabe cómo son las cosas. Nosotros simplemente escuchamos y vemos. Pero el ver, el escuchar, el oír la palabra que está escrita aquí es como si estuviéramos escuchando a Moisés y por lo tanto es como si estuviéramos escuchando la voz del Padre. Esta es la revelación, escuchar la voz del Padre. Y la escuchamos por medio de este libro. Así de simple y de sencillo, sin tanta mascarilla brillante y con humo y estrellitas y pólvora, etc. Bueno, entonces el Mesías cierra con broche de oro esta conversación con esa frase contundente que, como nos recordaba el compañero Manuel, tal cual como sucedió en aquellos días, vemos que está sucediendo hoy en día. Pero igualmente en aquellos tiempos muchas personas recibieron y escucharon esta palabra. Igualmente en nuestros días muchas personas están escuchando esta palabra. Por lo tanto, si queremos utilizar esa palabra revelación, que personalmente es demasiado grande y ostentosa, están recibiendo, escuchando el mensaje de la Torah, así simple, llano y sencillo, sin tanta artificialidad. Bien, a partir del verso 6:1 estamos viendo al Mesías en otro escenario. Esta escena que acabamos de ver, donde acontecía. Empezó esta escena con un estanque en Bethesda. Y la escena continúa, que aparecen unos fariseos que empiezan a acusar al Mesías hasta el punto de querer matarlo, como se ve en el verso 16. Y el Mesías entonces les da este discurso que termina con esta frase contundente de los versos 46 y 47. Entonces aquí estamos viendo que de Bethesda el Mesías cambia de escenario y estamos ahora a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberíades. Vamos a decir aquí en este episodio los mapas que estábamos utilizando en aquella ocasión. Sí, señora, aquí tenemos un mapa de Galilea. Vamos a ver donde se vea el mar de Galilea. Vamos a ver, sí, no, está muy pequeño. Vamos a ver que hemos nombrado. ¿Qué es? Vamos a agrandarlo un poco. Exactamente, ahí tenemos el mapa. Coloquémoslo en pantalla por la partida para que lo podamos ver. Entonces, ahora estamos al maestro en Galilea nuevamente. Listo. Espero que se esté viendo el mapa. Bien, aquí tenemos a Bethsaida. En el verso estaba la palabra Bethesda, en donde había sucedido el milagro, llamémoslo así, del paralítico. Ahora entonces el maestro volvió al lago de Tiberíades y al otro lado está la población de Tiberíades. Recordemos la población de Nazaret, ahí está el monte Tabor, el monte Hermón, el pequeño, porque el grande queda más arriba, y las colinas de Megido
al sur, sur, oeste en este mapa. Bien, volvemos entonces, ya nos hemos situado en el contexto geográfico de esta escena de Juan 6.1. Pero se nos está agotando el tiempo, adjudicado para este texto. Bueno, vamos a hacer la introducción de este texto. Y aquí hay una enseñanza bien importante en cuanto a las actitudes humanas con respecto a un líder. Vamos a verlo aquí, que el mismo Mesías les reprocha, porque el Mesías, como lo vimos, en su sabiduría y en esa unción que le fue dada desde el cielo, conoce el corazón de las personas. Y allí en este versículo vamos a ver algo al respecto. Ahora no es solamente el corazón de una persona, sino el corazón y la intención de un grupo completo. Vamos a verlo aquí a partir del capítulo 6, verso 1. El Mesías se traslada a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, Tiberías, o sea, se trasladó a la orilla izquierda del mapa que estábamos viendo. Entonces, vamos a compartir nuevamente el texto de la versión de la escritura que estábamos manejando. Muy bien, en pocos segundos va a aparecer nuevamente en la pantalla. Entonces, mediante la misericordia del Todopoderoso, para la próxima clase estaremos en este tema y un cambio de escena a partir de Juan 6.1. Esta es la misericordia del Todopoderoso, que podamos cumplidamente en los horarios y por este mismo canal continuar con estos estudios que cada vez nos revelan, entre comillas, que nos muestran estas cosas maravillosas que nos van abriendo ese horizonte acerca del estilo, de la pedagogía, de los recursos que utiliza nuestro maestro para su enseñanza. Bien, vamos a cerrar esta sesión de estudio con este Salmo 91, ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero a raíz de estas situaciones especiales que el mundo está enfrentando en estos días, consideramos pertinente insistir en este salmo. Nos dice el texto, Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Elión y mora a la sombra de Shaddai. Dígale a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallará refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No tienes que temer del peligro nocturno, ni de flecha que te huele de día, ni de la epidemia que funda en las tinieblas, ni de mortandad que devaste al mediodía. Podrán caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Con tus propios ojos lo verás, presenciarás la recompensa de los malvados, por cuanto has dicho: tú, Yahweh, eres mi refugio, y en Elión has buscado protección. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada, porque a sus mensajeros dará órdenes de que te cuiden donde quieras que vayas. Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Pisarás sobre el león y la víbora, pisotearás al leoncillo y a la serpiente.
Por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré. Porque ha conocido mi nombre, lo pondré en alto. Cuando clame a mí, le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y lo libraré. Y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Amén. Baruch Hashem Yahweh, bendito soy. Disponemos ahora entonces nuestro corazón, nuestro ser completo para adorar al Todopoderoso. A ver, Yahweh que estás en los Shamaín, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, declaramos que te adoramos y te alabamos. Y te agradecemos, Padre, todos los días por habernos guardado, por ser nuestro Yahweh, Rafa, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro omnipotente, nuestro omnipresente, nuestro creador eterno, sin principio, sin fin, ese Elohim poderoso, en grado sumo. A ese Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, es ese Elohim al que adoramos. Nuestro Elohim es el Elohim del Maestro, 3 veces Elohim. Santo, santo, santo. Permitido en nuestras vidas empezar a estudiar con interés sincero tu palabra. Que seas tu Padre enseñándonos, revelándonos tu palabra por medio de Moisés, por medio de Moisés y de las enseñanzas de tus profetas y tus discípulos. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos perdones todas las ofensas, todas aquellas cosas en nuestra vida que no te agradan y que por tu fuerza y tu poder vamos a poder derrotar y vencer de nuestra vida para honrarte y bendecirte. Padre, que tu palabra, cada vez que la leamos, sea una puerta que se abra para nuestro entendimiento, para que podamos cada vez más conocerte, conocer a tu Hijo Yahushua, conocer a tu pueblo, a tu plan de salvación, de redención, y conocer tu palabra, tanto pueblo para nosotros en forma individual. Te agradecemos, Padre, estar ahí, te agradecemos haberte conocido, te agradecemos porque sabemos que estás ahí. Y te agradecemos por el Mesías Yahushua, porque conoces nuestros pensamientos. Eterno Padre, para ti toda honra, alabanza y honor. Ahora, Padre, te pedimos paz por la ciudad santa de Jerusalén, por la nación de Israel y su gobernante, sabiduría para que en estos momentos difíciles, en todos los sentidos, puedan tomar sus mejores decisiones. Que el pueblo de Israel pueda, a través de todas estas circunstancias, mirar hacia arriba, buscar más, buscar y entender ese mensaje que le fue entregado y que muchos todavía no han comprendido. Igualmente en el mundo, fuera de Israel, de los judíos, a todas estas personas que se están acercando a Israel, que les sea abierto su entendimiento y retirada ese velo de ceguera que hay en su corazón, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros gobernantes y a nuestros países. Por los méritos de nuestra Yahushua. Amén. Amén. Muy bien, amigos, entonces para este próximo Shabbat, el Todopoderoso, estaremos a las 10 de la mañana, hora estándar del este, con la siguiente porción. Vamos a mencionarla para que vayan adelantando la lectura de esta porción. Y cuando lleguemos al estudio, entonces ya haya una ilustración
mayor del tema. Tenemos la porción Ekel, Deuteronomio 7, 12 al 11, 25, lo hemos puesto allí en el chat de texto. Muy bien, mediante el Todopoderoso, entonces estaremos este Shabbat a las 10 de la mañana, igualmente a las 4 de la tarde, si no hemos terminado el análisis, los comentarios de la parashá, entonces los continuaremos a las 4 de la tarde. En caso contrario, que hayamos terminado, entonces seguiremos con otro tema, que puede ser el mismo libro de Juan, porque nos falta bastante de Juan, tiene 14, tiene 20, 20, 21 capítulos y apenas estamos en el capítulo 5. Son supremamente prolijas y profundas las enseñanzas del libro cristiano. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, toda Rabá de Todopoderoso, Rey nuestro por los siglos de los siglos. Amén. De Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia y ponga en todos nosotros su paz. Amén. Bien, abrimos los micrófonos para alguna nota o comentario de las personas que nos han acompañado en el chat virtual. El Todopoderoso bendiga a todos los que estuvieron hoy en este estudio y el Todopoderoso bendiga a todas sus familias y los que no pudieron estar también. El Todopoderoso los bendiga. Amén. Amén, gracias. Shalom. Shalom, shalom. Amén. Shalom, shalom.